Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Los campesinos, los sectores afrocolombianos y los indígenas han llevado una serie de propuestas y exigencias para que el gobierno atienda a sus reclamos e implemente un nuevo Plan Nacional de Desarrollo que de verdad los contenga. Es así como en estas jornadas de protesta nos han motivado para desarrollar este programa y a su vez contribuir a expresar lo que los campesinos, los afrodescendientes y los indígenas de nuestro país y de nuestra América han clamado: un derecho a la tierra, al territorio y a la vida digna. En nuestra América, hoy trataremos el paro nacional agrario y popular en Colombia. Achtung! Fernsehsender Paul Nipkow. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. La tranquilidad de los habitantes de Duitama, Boyacá, se vio interrumpida por fuertes explosiones. Extraños se tomaron la Plaza Los Libertadores de esa ciudad durante varios minutos. Otro grupo de manifestantes se desplazó hasta la alcaldía y con palos y piedras atacaron las instalaciones. Salieron a hacer una manifestación al Parque de los Libertadores, que es la plaza principal, y en ese sitio realizaron una sonada, rompieron vidrios de las alcaldías, parece ser que rompieron también sitios de comercio. Encapuchados saquearon 10 almacenes en el centro de la ciudad. La papa en estos momentos, hoy quedó aquí a 100 mil pesos, 110, fue lo más, 110. ¿Sí? ¿Y ese precio le sirve? Y ese precio es el que exactamente el agricultor puede sostenerse, puede sacar sus inversiones que hace y toda esa vaina para salir adelante, así para que no caiga, no vaya en quebras. No, en estos momentos no nos encontramos apoyando el paro, puesto que no entiendo yo que no es la época, porque en estos momentos hay precios que, vuelvo y les repito, los precios está valiendo la papa. Para este paro no me parece prudente, porque el gobierno nacional de alguna manera ha mostrado estar en disposición de un diálogo con los representantes de los campesinos. Y otra de las noticias del día se enfoca en las dificultades en materia de movilidad que se registran en algunas vías del país por las protestas del llamado paro agrario. Los habitantes, por ejemplo, de La Calera, municipio aledaño de Bogotá, se han visto afectados por la falta de transporte público y nosotros tenemos reportes en vivo desde diferentes puntos del país. Vamos a iniciar con Rocío Franco, quien se encuentra allí en La Calera. ¿Qué pasa a esta hora, 12:44 de la tarde, Rocío?
pues muy difícil la situación de movilidad para los habitantes de La Calera. No se ha permitido que transiten estos vehículos de servicio público. Uno de ellos, como vamos a ver en una nota en algunos minutos, fue averiado, golpeado con una piedra. Por esa situación, los transportistas tienen temor. En este momento lo que estamos viendo es que los manifestantes están al lado y lado de la vía y permiten que pasen los vehículos de servicio público, los de servicio privado. El servicio público está restringido, pero veamos el calvario que le ha tocado vivir a las personas, a los habitantes de La Calera. Conmigo la canción, canta, canta, que nuestro corazón negrito solo de pan, negrito solo de amor. Muy buenas noches, como bien lo decía Cristian, hoy vamos a hablar del paro agrario nacional que se viene dando desde el año pasado. Si bien la movilización popular en Colombia ha sido una constante, desde el año pasado se ha presenciado otro tipo de fenómeno que es la concentración o el agrupamiento de los distintos sectores populares por sus peticiones. Entonces tenemos a los campesinos, a los indígenas y a los afrodescendientes pidiendo una serie o reivindicándose por una serie de medidas que consideran necesarias. El año pasado, a comienzos de febrero, se inició el paro cafetero. Luego, entre abril y mayo, vimos salir a las carreteras a los paperos, a los arroceros, a los cañeros, a los que se fueron sumando poco a poco los mineros artesanales. Y para junio del año pasado revienta una gran manifestación en el Catatumbo, al nororiente colombiano, frontera con Venezuela, y va a desembocar en el gran paro nacional agrario y popular que vimos desde el 19 de agosto. Estas manifestaciones van a terminar con la cumbre agraria, con la conformación de la Mesa de Interlocución Agraria, y este año se conforma la cumbre agraria, me confundí, la cumbre agraria. Una de las causas que llevó a estas manifestaciones populares se debe a la histórica concentración de la tierra en Colombia. Si bien esta concentración de la tierra y el acaparamiento de territorios ha variado de acuerdo a diferentes épocas, diferentes condiciones socioeconómicas, vemos cómo se ha incrementado, y si bien antes de los 70 vemos a latifundistas y a terratenientes acaparando tierras, a partir de los 90 vemos como las transnacionales, junto con ejércitos privados, paramilitares, van acaparando más tierra. Claro, aquí lo interesante es observar cómo para los 90, justamente en Colombia, se empieza a aplicar una política neoliberal, que es una política que es implementada en primera medida en los 70 en la dictadura de Chile y posteriormente replicada a los países latinoamericanos, y una política que viene ideada desde los Estados Unidos directamente. Con Gaviria, en los 90 se genera un proceso de apertura económica en la que se empiezan a implementar las medidas ideadas desde el Consenso de Washington. Entonces, privatizaciones, disminución del gasto público, apertura a las importaciones, reprimarización de la economía. Justamente se empieza a implantar un modelo económico exportador y de expropiación y de reprimarización de la economía. Yo creo que hay un elemento que no hay que perder de vista ahí, y es que lo que sentó las bases para esa apertura económica fue justamente la reforma de la Constitución de 1991. Y si uno hace como un análisis más general en América Latina,
todos los procesos constituyentes de los 90 llevaron justamente a eso, a la reforma estructural del Estado por sugerencia o receta del consenso de Washington, que era de lo que venía la bajada de línea económica para la apertura económica o la implementación del neoliberalismo en América Latina, digamos, como el escenario en el que ellos venían a fortalecer todo su patio trasero, ¿no? Como a utilizar su patio trasero para desarrollar su política económica neoliberal de apertura, que fue lo que más azotó a los campesinos de ese entonces. Entonces ese proceso constituyente hoy, que incluso, bueno, en Colombia tuvo todo un proceso importantísimo, porque si bien se avanzó por sobre una constitución que era de 1886, sí, se avanzó en un pliego constitucional que hoy por hoy es letra muerta porque está llena de retazos después de 22 años de una constitución que ya es caduca. Por eso precisamente hablamos hoy, y yo creo que es uno de los temas con el que podemos ir concluyendo después al final del programa, que es la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, hemos empezado entre todo este ciclo de movilizaciones sociales en el país también un proceso constituyente. Es decir, una construcción de una nueva serie de propuestas también para modificar el modelo productivo del país, ¿sí? Digamos, tumbar todo ese andamiaje neoliberal que quedó sentado, porque dio el amparo legal para todas las medidas de protección a la inversión extranjera, que dio el amparo para toda la intervención de las transnacionales, justamente esa Constitución de 1991. Y acá también lo que hay que llamar la atención es que la Constitución del 91 cierra un proceso de diálogo de paz con el movimiento guerrillero M-19 y viene de una reivindicación popular que es la séptima papeleta, y confluye en esta reforma constitucional que trae muchos avances, digamos, para pueblos indígenas que vienen reivindicando durante todo el siglo XX sus derechos al territorio, sus derechos a la autodeterminación, a que se reconozcan las diferentes lenguas. Tenemos más de 100 lenguas indígenas en Colombia, después de pasar de ser un estado supremamente católico, se reconoce que hay otros tipos de religiones. Y en 1993, por medio de la Ley 70, se reconocen los territorios afrocolombianos en el Pacífico colombiano, pero nunca se reconoce la figura política del campesinado colombiano. Claro, perdón, sí, dale. No, que es muy curioso porque justamente con la implantación de la Mesa Única Nacional se logran muchas medidas, la mesa que se implantó ahora en marzo, se logran muchas cosas. Pero entre esto, los campesinos reconocen que en sus diálogos con el gobierno le pedían que en el censo agropecuario, se les generara una categoría especial para ellos, y el Estado no reconoce esta categoría, justamente por esto, porque los campesinos no son reconocidos como sujetos políticos, porque apuestan y porque ponen en duda la estructura productiva del país. Y volviendo a esta constitución, que como lo decía Cristian, viene en un proceso de neoliberalización que es totalmente posmoderna en su contenido pluriétnico y multicultural, que si bien puso sobre el tapete los derechos de otro tipo de comunidades, como son las comunidades indígenas, lo pluriétnico y lo multicultural deja de lado a la cultura campesina. Es decir, en Colombia se habla de cultura cuando hay indígenas y cuando hay negros, sean raizales o afrocolombianos del Pacífico, pero se da por sentado, no sé por qué, que los campesinos no tienen una cultura en particular. Entonces, por medio de la Constitución del 91 también se ratifica el convenio 169 de la OIT, en donde por cada intervención que haga el Estado o cualquier empresa multinacional tiene que consultar a las comunidades indígenas y afro. Esto no pasa con las comunidades campesinas, donde de inmediato se les atropella, se les saca el territorio, para bien o para mal, por medio de los ejércitos privados paramilitares, por el ejército, o comprándoles sus tierras a precios irrisorios. Entonces, digamos que en 1990, nos ubicamos en 1990 por ser un caldo, un cultivo de diferentes fenómenos que se van a ir desarrollando y que van a poner, o sea, que cada vez la situación en el campo para el campesino va a ser insoportable, no solamente por la guerra que se vive, sino porque realmente los territorios están en función a intereses internacionales, ¿no? Entonces, las materias primas, la demanda por materias primas se incrementó en Colombia,
lo vemos con la palma aceitera, lo vemos con los biocombustibles, lo vemos con el agronegocio. La transformación del paisaje en Colombia está siendo drástica con las hidroeléctricas y con todos estos tipos de proyectos. Y acá traemos unas cifras que actualmente, digamos, precisamente como venimos diciendo, se agudizó a partir de 1990, pero actualmente el 77% de la tierra se encuentra en el 13% de los propietarios. El 3.6% de la población tiene el 30% de la tierra, el 65% de los campesinos son pobres y el 33% viven en condiciones de miseria. Entonces vemos cómo estas difíciles condiciones llevan a los campesinos a ir a las carreteras, que para mucha gente en las ciudades termina siendo problemático. Yo sí apoyo el paro, pero no se deberían tomar las carreteras, cuando estos paros son súper costosos para las poblaciones adentro. Claro. Además, sumado a esto también la respuesta estatal y paraestatal de represión que hay contra las movilizaciones sociales y las reivindicaciones. No es casual, digamos, el Plan Colombia, fomentado en el 2000 y profundizado desde el 2000 hasta acá. Especialmente con la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe. Claramente. Sí. Y la gran cantidad de dinero destinada justamente, bueno, el Plan Colombia es un plan que se genera entre Estados Unidos y Colombia en 1999 y es un plan de seguridad nacional, como se propone ahí, que justamente estos dineros son destinados para la militarización y implantación de bases militares y para el control principalmente de los recursos, porque justamente lo que más quieren es mantener los recursos naturales a sus disposiciones y bueno, y el Estado se presta para mantener los recursos de los inversores. Sí, es un plan que nace justamente en un proceso de diálogo, ¿no? Que no es nada menor, o sea, estaban en medio de del nacimiento del proceso de diálogo en el Caguán, también gobierno, FARC, vuelve y se lanza, digamos, el doble discurso. Hablamos con las FARC, desmilitarizamos todo un territorio para dejar una zona de distensión propicia para los diálogos, pero a su vez se acoge, digamos, un plan que aparte fue modificado por el Senado de los Estados Unidos y presentado en inglés, o mejor dicho, implementado en inglés, ¿sí? Digamos, obligado a Colombia a implementarlo de esa manera, porque lo que presentó Colombia de cierta forma también era otro plan distinto, ¿no? Tampoco vamos a decir que era el plan más avanzado, pero era un plan que contenía otro tipo de cosas como políticas sociales y así fuesen asistencialistas. Y lo que sí se modificó fue todo en función de una estrategia militar, una estrategia de control territorial que fue incluso balanceada con los intereses locales con respecto al paramilitarismo. Eso tiene mucho que ver y no es por nada, o sea, no son gratis los más de 6 millones de desplazados internos que tiene el país en ese sentido, que también son campesinos, son afrocolombianos, son indígenas, y eso es importantísimo reconocerlo hoy y puntualizarlo hoy también en medio de un proceso de diálogo donde se habla de las víctimas, que es el siguiente punto incluso en ese proceso de diálogo que se está adelantando en La Habana. Vuelvo, insisto, no es nada menor, me parece que es justamente muy actual, muy pertinente hablar de ese tema y tocarlo en este mismo contexto, en el contexto de la movilización, porque es el momento en el que el pueblo colombiano organizado, digamos, con ese crisol de organizaciones, con ese crisol de movimientos y sectores populares que se encuentran hoy en la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, y estamos presentándole las demandas y ganando determinadas conquistas que estaría bueno igual desarrollarlas con mayor detalle en la siguiente parte del programa. Para los que no saben qué es el Plan Colombia, el Plan Colombia fue un plan armado, como decía Cristian, desde Washington, ¿no? Para acabar con el terrorismo que existía en Colombia. El terrorismo nos referimos a la insurgencia y a los cultivos ilícitos de narcotráfico, que es un tema también fundamental que sale en estos paros, que son los cultivos de coca para la producción de cocaína, de amapola y de marihuana. Pero volvemos al mismo doble discurso desde el Estado colombiano, porque se habla de erradicar los cultivos, pero la gente en Colombia, el campesinado en Colombia,
no tiene otra opción en el campo que sembrar cocaína, precisamente porque el gobierno, Sembrar los la gobiernos, la coca, perdón. Porque es un cultivo de uso ilícito. De uso ¿no? ilícito, claro, La coca que tiene posteriormente una tradición en los pueblos andinos y que le dan un uso. Que la medicinal. mercantilización la lleve a convertirse en lo que se ha convertido es otro Otra tema cosa. totalmente diferente. En los cultivos de coca, precisamente es la única opción que tienen, cultivar coca, porque el gobierno no se ha interesado por una política agraria que le permita al campesinado sembrar los cultivos tradicionales. Es más, en muchas zonas donde se cultiva coca, la gente sufre por los alimentos, o muchos de esos alimentos son traídos desde otros lugares con unos precios altísimos. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? El estallido que hubo en el Catatumbo y que volveremos a retomar en el siguiente, cuando volvamos del corte. Bueno, ahora vamos a ver un video en el que los campesinos nos cuentan sus reivindicaciones y el porqué de sus luchas, que son históricas, como lo hemos venido desarrollando. Vamos a verlo y ya regresamos. Hace mucho tiempo nosotros los campesinos hemos estado trabajando en unas condiciones muy difíciles. No tenemos ningún respaldo del gobierno. Uno tiene que hipotecar las fincas o las propiedades a los bancos, a las entidades bancarias, para poder desarrollar nuestras actividades. Entonces, cuando los pésimos precios de los productos no nos dan para pagar esos créditos, se terminan perdiendo las fincas, se termina perdiendo los ahorros de muchos años. Una vez vi de una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo. Ya no es rentable nosotros trabajar en el campo. Se han presentado unas dificultades desde que inició la apertura económica desde los años 90, cuando han empezado las importaciones, y ya no podemos más, no aguantamos, no tenemos con qué brindarle a nuestras familias lo necesario. ¿Para qué traer productos si aquí en Colombia sobra para importar hacia otros países? Están entrando mercancías que sí son subsidiadas en esos países con los que estamos haciendo los tratados de libre comercio, entonces nuestros productos están en desigualdad. Colombia es de los países que tiene los insumos agrícolas, pecuarios más caros. No es lógico que un bulto de abono valga 75.000 o hasta 80.000 pesos y un bulto de papa valga 12.000 pesos. Eso es injusto, o sea, no podemos de esa manera seguir trabajando y produciendo a pérdidas. Llevar una carga de papa de Boyacá a Bogotá cuesta 7.000 pesos. Cuando se vende a 20.000 pesos, ¿qué ganancia le puede quedar a la gente? Entonces estamos perdiendo todo. No solo hablamos por los cultivadores de papas, sino también arroceros, cultivadores de maíz, algodoneros, cultivadores de panela, caña de miel, cafeteros. La solución no es que hoy nos den 5 centavos y mañana se acaban. La condición para que nosotros podamos trabajar es que no nos pongan a competir en unas condiciones tan desiguales con productos extranjeros. Con estos tratados de libre comercio, primero que todo, y con los altos costos de los fertilizantes y de los fungicidas, en general los insumos agrícolas están por las nubes. Antón la lora me dijo, pa' que se dejan joder, si se juntan pa' pelear, la Naiden los va a detener ahí. Desafortunadamente, los gobiernos a través de la historia no responden, no escuchan a sus gobernados, sino acudimos a las vías de hecho. Tomamos la decisión de salir a las vías y lógicamente bloquearlas porque es la única manera que el gobierno nos escucha. Es la única manera que nosotros podemos hacer noticias. Si nosotros marchamos, para él no significa nada de eso. Así nada como al maicito, hay que echarle agua y abono. También a los que nos joden hay que echarles palo y plomo. Y la la y la y la y la y la la. Nosotros venimos a manifestar esa inconformidad de una forma pacífica, pero ¿qué pasa? Cuando unos señores como es el SMAT y la policía nos agreden
¿qué hace? Que haya un conflicto entre nosotros. Alguien que oyó los balazos dijo que un militar de esos que le están pagando para venirnos a matar, que la lora al ver herida le gritó al uniformado, siendo que usted es del pueblo porque está del otro lado. Y la 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 y la y la. Eso nunca miro la cámara. Bueno, veíamos las claras reivindicaciones del campesinado colombiano, ¿sí? Las exigencias, los cortes de ruta, como dirían en Argentina, los cortes de carretera y de calles, de un campesinado que está harto, que está cansado, pero no cansado de trabajar la tierra, sino cansado de que lo sigan explotando, de que lo sigan relegando, de la falta de políticas apropiadas para el desarrollo en el campo. Nosotros ya, digamos, veníamos planteando básicamente ahí tres como elementos que tocábamos respecto de cuál es el contexto de la lucha campesina hoy. Y uno es un contexto que es histórico en nuestro país, digamos de larga duración, que tiene que ver con la concentración de la tierra en pocas manos y el acaparamiento. El otro tiene que ver, por ejemplo, con la falta de políticas públicas para el desarrollo agropecuario y todo lo contrario, para los intereses, ¿sí?, de las transnacionales, del capital extranjero, en asociación con pequeños sectores digamos, de la burguesía o de las clases dominantes del país. Y por último vivimos una época, digamos, de mayor agudización de ese proceso tras todos estos años, digamos 20 años de neoliberalismo que ha vivido Colombia, neoliberalismo de guerra también, ¿sí?, que es lo que ha más profundizado ese conflicto, con el fabulantástico TLC. ¿No? La gran bienvenida al futuro que nos vienen a decir ahora es, bueno, ahora traemos el TLC, que es el progreso para nuestro país, y a lo que ha provocado justamente es la respuesta de los campesinos en este sentido, haber dado una respuesta mayor, ¿sí?, y magnífica, me parece a mí, ejemplar, y es la unidad histórica de todos los sectores que se encuentran hoy en la movilización social y en la cumbre agraria, que es lo que veníamos tratando. O sea, si bien el panorama no es el más alentador, de cierta manera también se han generado respuestas y resistencias que nos dan como esperanza en esa misma lucha por cambiar esas mismas condiciones, o sea, por subvertir ese mismo régimen oprobioso que siempre ha dominado el país y que ha desarrollado, digamos, esta larga historia de lucha de clases en el campo y en la ciudad de nuestro país. Sí, yo pienso que eso no es gratis. Lo que tú hablabas acerca de la movilización, ¿no? O sea, no es un movimiento espontáneo, es un movimiento que no tiene respuestas. A veces también esta es una herramienta de los medios con claros intereses económicos y políticos detrás de ellos, de mostrar a las movilizaciones y a las reivindicaciones, a las luchas populares, como movimientos espontáneos que salen de la nada, o porque sí, que eso también es una estrategia de estigmatización y también de criminalización de la protesta. Pero en Colombia es mucho más aguda, porque salen de la nada o están infiltradas por, sea las FARC o el ELN. Claro, cualquier reivindicación está infiltrada por la guerrilla. Según el discurso del gobierno. Según el discurso del gobierno. Con ese pretexto es que despliegan todas sus fuerzas militares. Por ejemplo, el año pasado era una cuestión, digámoslo, aberrante ante los ojos del mundo, cómo se fue difundiendo por la misma gente que participaba de las movilizaciones el abuso policial, el despliegue militar, o sea, la militarización de lugares como Tunja, como el Cauca, o sea, que hayan tanquetas de guerra en las carreteras contra los campesinos, contra el pueblo mismo, exigiendo, digamos, sus reivindicaciones. Y con plenitud descaro, porque ya lo estábamos viendo, o sea, se veía que el terrorismo ni de parte del Estado, no de otro grupo, veíamos a los campesinos solamente con piedras y con palos, totalmente indefensos en las carreteras, y era totalmente descarado, tanto que Juan Manuel Santos salió a decir: acá no hay un paro nacional agrario y popular. O sea, cosa de la que tuvo que retractarse después. Claro, en Bejucó a todo mundo y todo tuvo que retractarse después, porque no solamente fueron los paros en las carreteras y en el campo, sino que en las ciudades también se dieron fuertes movilizaciones en apoyo a estas consignas que tenía el paro nacional agrario y popular del año pasado, y que fue un acumulado que es el que lleva hoy a la cumbre, pero del que también queda otro saldo, y son la cantidad de dirigentes judicializados y detenidos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Uber Ballesteros, que ya hemos venido, digámoslo, insistiendo acá, desde el programa adherimos a la campaña Yo Te Nombro Libertad, y habíamos hecho ya anteriormente la mención de que exigimos la libertad del compañero Uber Ballesteros,
prisionero político por el régimen colombiano, organizador nacional de la Marcha Patriótica y entre otros de Fensuagro y del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, también el compañero Wilman Madroñero, un compañero también de Fensuagro y líder de lo que fue, como se conformó el espacio de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, y después del compañero Francisco Tolosa, que es responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Marcha Patriótica, que en este momento se encuentra fuera, digamos, de las mazmorras, pero se encuentra también con una, digamos, la libertad condicional, con un proceso y una causa abierta por su manera de pensar, sobre todo, ¿no? A eso también hay que destacarlo, como lo presentaron de esa manera, que me parece que no es menor. Y sobre ese acumulado, hablar hoy de que hay un espacio de unidad de los sectores digamos, en movilización de las fuerzas vivas del país, de las fuerzas sociales, también es una gran victoria. Claro, realmente es admirable porque a pesar de todas las políticas estatales y paraestatales como lo desarrollábamos antes, el movimiento social y popular se mantiene vivo. Y lo que decíamos ahora no es un movimiento que es espontáneo, sino es un movimiento que tiene pensado un modo de producción alternativo, un modo de producción en el que realmente se reivindiquen las condiciones de vida dignas, un modo de producción, tienen planteado un modo económico, como más adelante lo vamos a desarrollar con los 8 puntos de la cumbre, y tienen todo un despliegue de medidas económicas, políticas, de reformas de la tierra, del trato en cuanto a los derechos, en cuanto a todo el manejo político y económico del país. Bueno, vamos a ver otro video para mostrarles cómo se ve la movida colombiana. Popular, le vamos a dar inicio a la lectura del pliego unitario que debe ser aprobado o desaprobado en esta asamblea. Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como una expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella. Reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas. Las garantías para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia y la paz. Con esto, compañeros y compañeras, recogemos los insumos que nos aproximan con lo que queremos los indígenas, los negros, los campesinos y el sector social y popular que hoy se encuentra aquí recogido. Con un fuerte aplauso, indiquen si estamos de acuerdo con esta propuesta y este pliego de exigencia para el gobierno nacional. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la Cumbre Agraria Nacional, Étnica y Popular! ¡Que viva Colombia! Es un encuentro multicultural, multiétnico y sobre todo es la expresión de la unidad que estaba reclamando el mundo social de Colombia. Estamos aquí agrupando por lo menos al 90% del movimiento campesino, indígena y afrocolombiano.
Se observó la unidad, la fraternidad, la camaradería, sí, el trabajo en comisiones estuvo bien. Hoy pues que leímos la relatoría, el pliego de petición, ahí se ve pues que efectivamente es una cosa que va avanzando y esperamos pues terminarlo de concretar mucho más en las regiones, ¿no? Ese pliego, y que efectivamente el gobierno responda al llamado que este proceso de unidad le está haciendo. Creo que superó todas las expectativas que teníamos alrededor. La gente movilizándose, muy clara de lo que quiere y que queremos en este país. Y sobre todo creo que hay un proceso que comenzó muy fuerte, desde donde debería comenzar, que es desde el pueblo, desde la base, hacia la unidad. ¿Se paró? Bueno, vamos ahora a desarrollar, si les parece, un poco cada uno de los 8 puntos tratados en la cumbre. El primero, que se refiere principalmente al ordenamiento territorial, proponen definir un modo de producción alternativo al que propone el gobierno, y obviamente reclaman una reforma agraria integral en la que justamente las condiciones del campesino, del indígena, del afrodescendiente sean condiciones de vida dignas, y además se respeten sus formas de organización políticas, que son formas de organización políticas que se corresponden a una estructura económica, porque no es lo mismo la estructura económica que plantea el campesinado a la que plantea el Estado con las políticas de transnacionalización, de liberalización de los mercados. Son dos políticas que se contradicen, como lo veíamos anteriormente en las declaraciones de los campesinos. ¿Para qué traer productos que se producen internamente en el país? Son cosas contradictorias. Claro. Sí, yo creo que en eso va en ese mismo sentido estaría la propuesta, por ejemplo, de las zonas de reserva campesina, ¿sí? Que ha generado también una organización propia. O sea, la cantidad de procesos de zonas de reserva ha crecido de tal manera de que tienen una Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que son las que vienen justamente proponiendo una serie de formas alternativas, tanto de organización de las comunidades como de organización de la producción, y eso lleva a entender también a que la gente en el territorio tiene, en esa organización territorial, ¿sí? En ese reconocimiento del territorio, el ambiente donde se vive, el ambiente donde se trabaja, donde se construye la cultura de la gente, la cultura campesina, también se toma la decisión sobre ese territorio, sobre qué, cómo y para qué se produce. Yo creo que eso es un elemento muy importante a tener en cuenta justamente en este tipo de debates, porque además supera la propuesta, digamos, del Plan Nacional de Desarrollo que viene adelantando y desarrollando con la locomotora mineroenergética el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? Eso es algo muy importante. Para aclarar chiquitito, la zona de reserva campesina es una figura jurídica, es decir, está contemplada por la ley de Colombia, porque a partir de 1994 se propuso la ley 160 de zonas de reserva campesina para ese tipo de comunidades donde, bueno, se viene proponiendo y se viene trabajando todo esto. Hay actualmente alrededor de 6 experiencias que están casi concretadas como zonas de reserva campesina, pero hay más de 30 experiencias a nivel nacional que están en este momento exigiéndole al gobierno que sean reconocidos como zonas de reserva campesina, como por ejemplo la del Catatumbo, que fue justamente en esa exigencia, en ese periodo fue que se desarrolló el paro, o se disparó el paro nacional agrario el año pasado, a lo que el gobierno colombiano quiso imponer un plan de consolidación territorial con todo un plan espada de honor que desarrollaba el Ejército Nacional y con la militarización de las zonas. ¿Para qué? Para pues, poder concederlas más fácilmente a las transnacionales. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que denunciar de fondo, pero resaltar también esa experiencia y esa propuesta que tienen los campesinos
de organización popular. Y es que, bueno, acá entra como todo el problema de las fumigaciones, que son a diarias y constantes en diferentes lugares de Colombia, como el Putumayo, el Bichada, el Catatumbo, donde normalmente las avionetas con el glifosato van envenenando los territorios, y muchas de las veces los campesinos han dicho, por favor no nos fumiguen, nosotros podemos hacerlo de manera manual porque el glifosato no acaba con el cultivo de coca, pero sí acaba con los cultivos transitorios que tiene la población. Y una de las peticiones de los campesinos es que se haga una sustitución gradual de los cultivos ilícitos, que es un tema fundamental, ¿no? Entonces acá vemos nuevamente el doble discurso del Estado, un Estado que dice que está en contra del narcotráfico, pero que no ayuda de ninguna manera a salir a los campesinos de esa situación. Claro, bueno, y muy articulado a esto está la problemática de soberanía alimentaria de los campesinos, que también se plantea en la cumbre a partir de este nuevo modelo productivo agrícola. Está este problema de la soberanía alimentaria de los pueblos, justamente porque en el abandono desde las políticas públicas del Estado hacia los campesinos como tú lo hablabas, no han tenido más posibilidad que sembrar coca, y todas las tierras que eran destinadas para diferentes cultivos han tenido que ser destinadas para la coca, porque es lo único que les provee un sostenimiento económico a los campesinos. Entonces esto afecta la soberanía alimentaria directamente de los pueblos, que es un tema... Y eso, yo creo que igual esto es importante también. Yo creo que no es que los campesinos sean narcotraficantes porque siembren coca, ¿sí? Están condicionados a sembrar la coca, pero a su vez ahí, de ahí en adelante se despliegan las redes de tráfico, es decir, están los compradores, están, digamos, los que hacen todo el proceso de la cocaína, de la elaboración de la cocaína, y después las redes de comercialización. Y eso ha generado que en Colombia existe, digamos, un sector productivo que es el más rentable de todos, porque no paga impuestos, porque fija precios internacionales, porque tiene un mercado abierto en los Estados Unidos, ¿sí? Y es un negocio que incluso ha sido manejado por los mismos Estados Unidos a través de la CIA, o sea que es un discurso, digamos, aún peor el del gobierno y el de los Estados Unidos, tratando de intervenir, diciendo, no, bueno, pero la sustitución de los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, y señalando constantemente al campesinado colombiano como narcotraficante, cuando son ellos los que han impulsado y desarrollado esa política. Bueno, vamos al siguiente video, y cuando volvamos retomamos el tema de los puntos de la cumbre. Los puntos de la cumbre. El siguiente punto que ellos plantean es un nuevo modelo minero energético, que por un lado podemos hablar primero de la minería y luego de todos los sistemas hidroeléctricos con los que se detenta una estructura económica. Entonces plantean justamente un sistema minero responsable, no solamente a nivel natural, sino también a nivel social, porque no solamente en Colombia, sino también en otros países de América Latina, en que estas formas de extracción y esta forma de usufructo, también podría decírsele, ha afectado directamente a las poblaciones en las que se extraen los recursos minerales. O sea, es profunda la problemática, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel social. Claro, es algo como lo que veníamos desarrollando en programas anteriores con respecto al extractivismo, al problema del fracking, la minería a cielo abierto, ¿sí? Que esto, digámoslo, orientado, digamos, a satisfacer los mercados internacionales o a satisfacer, digamos, esa demanda internacional de recursos primarios, energéticos, minerales, para todo, digamos, la producción en los centros industriales, básicamente, mientras que los efectos climáticos, sociales, económicos los siguen pagando, digámoslo, los países periféricos. Vamos a un breve video que ya tiene preparada la producción y enseguida regresamos.
porque hay que resaltar en esta protesta un tema importante. Estos sectores no bloquearon vías, estos sectores no generaron acciones de violencia, estos sectores marcharon de manera ordenada sin obstaculizar, digamos, los derechos que tienen el resto de los colombianos para apoyar el diálogo que se venía desarrollando aquí en la mesa. El segundo acuerdo tiene que ver con una serie de recursos del Ministerio de Agricultura que serán determinados para la presentación de proyectos para el mejoramiento de la economía campesina, una serie de proyectos que serán presentados y que tienen una incidencia muy importante en temas diferenciales, es decir, proyectos presentados por las comunidades indígenas, proyectos presentados por las comunidades afro del país y por los campesinos y por las organizaciones campesinas. La mesa única quedan aproximadamente unos 30 representantes de las organizaciones sociales de los sectores rurales y por parte del Gobierno Nacional la coordinación la ejerce el Ministerio del Interior, pero la participación del Gobierno se hace de manera permanente con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, y otros ministerios que tendrán que ser citados dependiendo del tema que se vaya a tratar. Que se ha reconocido a través del decreto 870 expedido por el señor Presidente de la República esta semana es la Mesa de la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Es una confluencia de organizaciones sociales de diversos orígenes y de diversas regiones del país, originarias, dijéramos, de esa ruralidad colombiana que se expresa en la economía campesina, los pequeños productores. Esta es una mesa que recoge ciertamente un número importante de organizaciones y que, como lo decía ahora el Ministro del Interior en términos de la protesta que por estos días se está evidenciando, conforman la mayoría de los manifestantes en las distintas regiones. Luego sí es un espacio importante el que se ha logrado institucionalizar con este ejercicio. Se ha creado también una ventanilla en el Departamento Nacional de Planeación, en el que presentaremos inicialmente una bolsa de 30 proyectos y hemos acordado también una garantía de retorno a los territorios de manera escalonada, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Muy importante para nosotros el trabajo porque ayuda a facilitar mucho el diálogo entre el gobierno y la Cumbre Nacional Agraria. Se van a hacer las comisiones de verificación como se han propuesto entre la Cumbre, Naciones Unidas, el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo para constatar los hechos. Las Naciones Unidas se compromete en hacerle seguimiento a esas denuncias que se tramiten ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y se dará informe a la Subcomisión de Derechos Humanos que se conformará bajo normatividad. Esperamos que en el transcurso de la semana, el fin de semana y la otra semana se esté dando ese regreso. Queremos hacer un anuncio sobre el Censo Nacional Agropecuario. Era una de las exigencias que había entre los puntos de aclimatación que se incluyera esta categoría en el instrumento censal. El DANE dice que no se puede, no quiere hacer el reconocimiento político y la determinación que ha tomado la cumbre es que en los territorios campesinos no se haría el Censo Nacional Agropecuario. Desde mañana la orientación que llevan los campesinos y las campesinas para su territorio es que no van a permitir, no van a posibilitar que los operadores censales lleguen a sus territorios a censarlo, porque el DANE se está negando a incluir la categoría campesino en el instructivo censal. Arranca, Laura. Estuvimos observando el desarrollo de la cumbre agraria y en consecuencia del paro y seguiremos desarrollando los puntos que nos faltan, que igual ya los hemos profundizado en la medida en que hemos debatido un poco. Y el posterior punto que plantea la cumbre es el cese de la política antidroga, que ya lo hemos hablado, lo que hablábamos acerca de que para los campesinos no hay otra salida económica que la siembra de los cultivos de coca. Y por otra parte piden garantías políticas y de no repetición, porque como veníamos observando, todas estas medidas económicas y políticas han traído
no solamente daños, como le decíamos, no solamente daños ambientales, sino también daños al interior social. Por eso justamente el auge de la movilización social y de la lucha social, porque justamente el movimiento se encuentra en que la población ha sufrido la expropiación de sus tierras. El régimen de acumulación por despojo ha sido muy fuerte en Colombia por la implementación de la política paramilitar. O sea, el paramilitarismo ha tenido una estrategia crucial ahí, es decir, como política de Estado le funcionó muy bien a las clases dominantes en ese sentido, de ejercer un control territorial, la concesión a las transnacionales para la implementación de los agrocombustibles en algunas zonas, sí, toda esa serie de cosas me parece que son las que tienen que ver en profundidad con eso, pero también las garantías políticas, cuando se habla de no repetición, son garantías políticas también para el ejercicio de la participación política, para la que se respete la organización popular campesina, ¿sí? Recuérdese bien que el caso, digámoslo, histórico en Colombia es el del genocidio político de la Unión Patriótica y de luchar dos organizaciones políticas que en los 90 sufrieron la persecución sistemática del Estado y que incluso hoy, a estas alturas como decimos nosotros en Colombia, a estas alturas del partido y de la historia, seguimos viviendo la misma persecución política, los mismos patrones de persecución se repiten en Marcha Patriótica y en las demás organizaciones sociales de oposición, campesinas, estudiantiles, sindicales. Colombia, que tiene la cifra más alta en asesinatos de sindicalistas, ¿sí? Y de perseguidos a comunicadores por los derechos humanos. También, periodistas. Claro. No por nada Renan Vega ha dicho, ya desarrolló una categoría de sindicalicidio. En Colombia hay sindicalicidio, entre otras cosas. Entonces, todo eso tiene que ver, me parece, con ese tipo de cosas, con que haya una política de derechos humanos que realmente respete la vida y la dignidad humana. Claramente, claramente. Incluso uno de los siguientes puntos que ellos plantean es también garantías a nivel de los servicios públicos primordiales, porque bueno, incluso algo que quiero traer a colación es que en la estructura de la Mesa Única Nacional de interlocución entre las organizaciones de la Cumbre Agraria y entre el gobierno, se genera un bloque económico para financiar 30 proyectos impuestos por la Cumbre Agraria en orden de necesidad. Y uno de los proyectos es con respecto a agua potable. O sea, son servicios que son básicos y a esta altura hay muchas poblaciones que ni siquiera poseen el servicio básico de agua potable y de alcantarillado. Un ejemplo de estos es al norte de Colombia, en La Guajira, con el Cerrejón, donde el 80% de agua potable es para la mina y los niños no piden comida en las playas de La Guajira, sino piden agua, ¿no? Es una cosa dramática que también pasa en el Chocó, no hay agua potable. Sí, claramente. Y bueno, justamente lo que piden acá es servicio, o sea, el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, a la salud, que en Colombia no la hay. La salud en Colombia es un negocio transnacional y es un negocio también de los capitales nacionales. Y, ¿ibas a decir algo? No. Y de vivienda, obviamente. Bueno, lo que veníamos hablando, solución política y cese al fuego. Yo creo que ese punto, digamos, lo que sería también de parte el punto de partida. O sea, entre todo, esto no se puede concretar si no hay realmente una solución política al conflicto social y armado que acontece en Colombia. Hemos venido desarrollándolo esto en programas anteriores, en otros escenarios, y vale la pena resaltarlo, insistir y remarcar en que en Colombia hay un conflicto social y armado que tiene características sin igual, que es un conflicto que lleva demasiados años, que ha dejado consecuencias hondas en la historia y en el pueblo colombiano, pero que además ha trascendido las fronteras de Colombia. No es un conflicto que nos corresponda resolver netamente a los colombianos, sino es una cosa exclusiva de los colombianos y las colombianas, sino que por el alcance que ha tenido esto a nivel continental y por la estrategia que hay
los ojos que están puestos desde, digamos, desde los Estados Unidos y de los imperios económicos y el mercado mundial en Colombia, esto ha tenido otra escala. La militarización del continente, la militarización de Colombia para tratar de invadir otros países del continente son elementos que superan incluso a las demandas que hoy estamos poniendo acá como reivindicaciones campesinas, exigencias muy locales, pero que de fondo tienen que ver con todo un sistema y toda una estrategia que vale la pena mantener y revelar. Yo creo que una de estas cosas que develan es que en Colombia no se habla de una guerra civil, sino se habla de un conflicto. Cuando el porcentaje del dinero colombiano es altísimo el que va a la guerra y no a la educación, no a la salud, no al trabajo. O sea, es una cosa que pareciera que estuviera entremañada y no se quiere mostrar la cantidad de individuos que se enriquecen con la guerra en Colombia. O sea, la guerra en Colombia es un negocio que nos afecta a todos y que lo vemos en la falta de medidas y de servicios públicos, como decía Laura. Yo creo que entre todo valdría la pena enviar también un saludo a los compañeros y compañeras que se encuentran, digamos, en esa lucha en Colombia y también fronteras afuera por visibilizar lo que es el proceso de lucha en Colombia, el proceso campesino, el proceso de todas estas comunidades y en particular ahora con esta pequeña victoria de la cumbre, una victoria para el movimiento social y popular como un espacio de unidad, pero también como un espacio que es reconocido políticamente como un interlocutor ante el gobierno, ante el Estado, un actor político. Un actor político que puede influir en el diseño de las políticas públicas en pro de resolver todo este tipo de temas, pero que además se enmarca en algo que decíamos en un principio, ¿no? El proceso constituyente que se está desarrollando y se está impulsando en el país. La cumbre agraria también adhiere a ese proceso y yo creo que desde ahí vamos a tener mucho para hablar y mucho para seguir trabajando desde todos estos escenarios, que es un espacio que supera al de las elecciones presidenciales que se van a desarrollar en este mes, a partir del día 25 de mayo en Colombia, pero que por motivos de tiempo lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Y vamos a terminar nuestro programa de hoy con un homenaje a Roque Dalton y vamos a leer un fragmento de Los policías y los guardias. Siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían para allá, como un campo para dejar caer con odio los garrotes. Siempre vieron al pueblo con el ojo de afinar la puntería, y entre el pueblo y el ojo la mirada de la pistola o la del fusil. Un día ellos también fueron pueblo, pero con la excusa del hombre y del desempleo aceptaron un arma, un garrote y un sueldo mensual para defender a los hambreadores y a los desempleadores. Siempre vieron al pueblo aguantando, sudando, vociferando, levantando carteles, levantando los puños y cuanto más diciéndoles, chuchos, hijos de puta, el día les va a llegar. Y cada día que pasan, ellos creían que habían llegado el gran negocio al traicionar al pueblo que nacieron. El pueblo es un montón de débiles y pendejos, pensaban. Qué bien hicimos al pasarnos del lado de vivos y de los fuertes. Y entonces era de apretar el gatillo y las balas iban a la orilla de las policías y los guardias, contra la orilla del pueblo, así iban siempre de allá para acá. Y el pueblo caía desangrándose, semana tras semana, año tras año, quebrantando de huesos, lloraba por los ojos de las mujeres y los niños, huía espantado, dejaba de ser pueblo para ser tropel en guinda, desaparecía en forma de cada quien que se salvó para su casa y luego nada más, solo que bomberos lavaban las sangres de las calles. Sur en mi canción, tiempo de andar librando luz, tiempo de andar buscando el sol y el horizonte de la paz. Para mi tierra, continente crece azul, al continente por la esperanza y la vida, donde despierta el hombre de hoy, el grito sur de la canción.
que nuestro corazón, negrito suru de pan, negrito suru de amor.